poderosa sangre de Jesús. Es un tema poderoso. Esa sangre que nos limpia, que quebranta, la sangre de Jesús. El tema de esta tarde es un tema poderoso, que es la poderosa sangre de Jesús. El arma más poderosa y letal que es la sangre de Jesús. Esa sangre que nos limpia, que quebranta. La sangre de Jesús tiene poder. Pero ¿qué sucede cuando muchas personas de pronto no sienten ese quebrantamiento? Es porque su alma está anestesiada, su alma está entenebrecida por el mismo pecado. No permite que el Espíritu Santo hable al espíritu del ser humano y pierde esa conexión con el Señor. Pero vamos a hablar de este tema bastante importante, este tema bastante relevante para nosotros como hijos de Dios y como creyentes. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Por tanto, Jesús, al meditar bajo esta palabra del Señor, el Espíritu Santo y el Padre Celestial participaron en esa redención, en la redención de toda la humanidad, haciendo cada uno su parte. Si Jesús no hubiese tenido ese respaldo del Espíritu Santo, ese fortalecimiento, tal vez no habría aquella redención. Había sido imposible que se llevara a cabo tal redención como ese sacrificio tan importante que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar y quiero que todos escuchemos esa arma tan letal que es la sangre de Cristo, la sangre poderosa. Pero antes de nosotros tener aquellos pasos para nosotros mirar bajo la óptica de la palabra del Señor, debemos tener una experiencia de la cruz. Esa experiencia que debemos nosotros como hijos de Dios tener. Dice la palabra del Señor en Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La cruz del Calvario fue un intercambio divino y preestablecido por el mismo Dios, donde su Hijo unigénito, el Hijo de Dios, se despojó de sí mismo, de su trono, para venir a salvar a la humanidad, para salvarnos tanto a ustedes como a mí, de todo lo malo que éramos. Recayó todo eso sobre Jesús, donde nos justificó por medio de su sangre, para que todo bueno, Él viniese sobre nosotros, todo lo bueno volviera nuevamente como el diseño original. El apóstol Pablo tiene muy clara la importancia de la cruz, porque podía él hablar con certeza: a diario muero, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo de pronto pensaba de esta manera cuando para el ser humano la muerte es algo indeseable? La muerte para muchos es dolor, sufrimiento. No queremos la muerte. Muchas personas omiten. De pronto, cuando hay esos diálogos de la muerte, no les gusta. Pero aquí miremos lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Que para él el morir era Cristo, era una ganancia. ¿Pero por qué lo decía? Sencillamente porque él vivía a diario a los pies de Jesús, al frente de la cruz. Él sabía la importancia. Él entendía con claridad que ese lugar de intercambio donde todo lo malo, las debilidades, las imposibilidades, las maldiciones que lo oprime al ser humano, que llevó para que de esta manera fuera quitado ese peso que no dejaba avanzar
hacia la carrera de la fe. De este modo, Pablo sabía la importancia de la cruz. Por medio de la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario, nuestra vida es completamente justificada. Él nos justificó. Es decir, que Dios te ve como si nunca hubieses pecado. Tus pecados son borrados, tus faltas son limpiadas y tienes la libertad para relacionarse con Dios y servirle con todo el corazón. Hay personas que viven del pasado. Hay personas que por más que hayan aceptado a Cristo en su corazón, pero hay en su conciencia ese remordimiento de su pasado, de pecado, de esclavitud de pecado. Pero cuando lo haces de corazón, cuando vienes a Cristo con todo tu corazón, pidiéndole perdón al Señor, todas aquellas debilidades, todos aquellos pecados e iniquidades, el Señor las borra, nos limpia de todo pecado y nos justifica. Esa es la sangre de Cristo. Aplicar correctamente la sangre de Cristo. Dice en Romanos capítulo 6, verso 5, voy a leer: porque si fuimos plantados juntamente con Él en las semejanzas de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos habla de estas semejanzas de la muerte de Jesús? A las 7 ocasiones en las que Jesús derramó su sangre, esa sangre poderosa. El profeta Isaías expresó: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Isaías 40, versículo 15. Esto nos deja ver cómo el Señor ve el globo terráqueo tan solo como una gota de agua que se derrama del cubo. Por lo tanto, debemos entender de la misma manera que una sola gota de la sangre de Jesús tiene el suficiente poder para destruir toda obra del adversario y darnos la victoria sobre el enemigo. Tenemos la victoria cuando tenemos al Señor en nuestra vida y cuando usamos correctamente la sangre de Jesús. Estos 7 derramamientos de la sangre de Jesús debe aplicarse sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tus sueños, sobre tus anhelos, sobre todo lo que tú quieras. La sangre de Jesús nos trae aquella libertad. Vamos a mirar número 1 de esos 7 pasos. Vamos a comenzar con el paso número 1. La sangre que brotó de su frente en el huerto del Getsemaní. Ese huerto del Getsemaní, cuando Jesús estaba con 3 de sus discípulos, con Jacobo, con Pedro y con Juan. Con ellos 3 para que le acompañasen en ese momento de dolor, en ese momento de ausencia, en ese momento de traición. Jesús estaba ahí en ese momento en el Getsemaní como hombre. Como hombre tuvo que enfrentarse al dolor, a la angustia, a las preocupaciones, al flagelo de aquella traición por parte de su integrante de aquel equipo de los 12 en el Getsemaní, donde bebió la copa más amarga de su vida, la cual estaba condenado por la maldad, el pecado, la maldición, la opresión de la humanidad. Al aplicar una gota de esta sangre sobre tu vida, estás declarando que eres libre de la traición, de la infidelidad, de la opresión y de todas las maldiciones generacionales se van a romper en tu vida cuando aplicamos la sangre de Cristo, porque repito, la sangre de Cristo tiene poder. Quiero que cada uno de ustedes, al orar, cuando entre a la presencia del Señor, vas a orar con tanta fe, aplicando la sangre de Cristo que fue derramada, aquella sangre que brotó en su frente, esa sangre que va a borrar todo aquello y te va a dar la libertad
va a romper aquellas cadenas en el nombre del Señor Jesucristo. Mis amados, Dios les bendiga. Suscríbase a este canal, coloca ese me gusta. Dios les bendiga.